Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues por ahora bien, muy bien. Así Muy bien. que vamos a ver si tengo en la sala a alguien más que quiere incorporarse. Veo, compruebo Fantástico. pronto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. Graba por defecto, así que en principio la actividad va a grabarse, ¿de acuerdo? Haremos luego una edición de toda la grabación y trataremos eso de informar de la actividad, de lo que se ha hecho y un poco de los principales puntos a promover. Encantado de tenerte con nosotros. Muchas Yo, gracias igualmente. Gracias por la invitación. bueno, la invitación, ¿sabes qué ocurre? Que al mismo tiempo te va a obligar a hacer algo que a lo mejor debería de hacer yo mismo y es presentarte, pero No hay problema. sí que me encantaría que nos ayudaras a conocer qué es lo que estáis haciendo y sobre Fantástico. todo a ayudarnos a ubicar esta actividad y quién va a ayudarnos también a promoverla entre las empresas de esta zona. Así que, bueno, sí que os voy a pedir el desconectar micrófonos. Voy yo a silenciar los que puedan generar algún tipo de acople para que no haya ningún problema de sonido. Y bienvenida. Así que nada, estamos ya ansiosos de escucharte. Adelante. Muy bien, pues soy Marta Sánchez, soy abogada especialista en materia de protección de datos y delegada de protección de datos certificada. No sé si alguno de los que estamos en la reunión sabéis lo que significan esas siglas de DPO, Delegado de Protección de Datos Certificado. Es nada más y nada menos que una certificación oficial de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando en 2018 entra en vigor el nuevo reglamento, bueno, es de obligado cumplimiento el nuevo reglamento europeo de protección de datos, pues promovían, ¿no?, que los Estados miembros crearan a través de sus autoridades de control una certificación que permitiera a las empresas pues, conocer que cuando contratan este servicio, quien está detrás de la prestación de este servicio tiene unos conocimientos mínimos, un bagaje en esta materia, etcétera. Pues bien, trabajamos en el despacho del Departamento de Protección de Datos de RBH Global, unas 6 personas. Estamos a disposición de todos vosotros para lo que podáis necesitar. Y hoy venimos a hablar nada más y nada menos también que de un tema tan controvertido en los últimos días como son las llamadas comerciales. Por la entrada en vigor también de ese apartado, ese artículo un poco controvertido de la Ley de Telecomunicaciones, que si bien ya lo conocíamos, entró en vigor, es de obligado cumplimiento desde hace unos poquitos días. Bien, pues Josep, si me permites, voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación que os he preparado, ¿vale? Por supuesto que sí, Marta. Creo que lo más interesante, si a vosotros os parece bien, es que os cuente todo y que después, si tenéis alguna duda, pues podamos verlo ya de forma global todos juntos, ¿vale? Muy bien, voy a activar la opción de que puedas participar y compartir Perfecto. y espero que no nos dé ningún problema al hacerlo. Adelante, Marta. Venga, voy a ello. Bien, ¿lo tenemos? ¿Se está viendo? Sí, está iniciando. Vale, fantástico. Cuando veáis la pantalla me avisáis y comenzamos. Uy, se ha salido. A ver. Vale, ¿veis la pantalla ya? Estamos, yo por lo menos viéndola todavía en negro. Vale. Me dice que estás Compartiendo. compartiendo, pero no vemos en pantalla todavía nada, Marta. Vale. ¿Se ve ya? Pues voy a ver si hay alguna opción que no, pero no podemos. No. Ahora sí, Marta. Correcto. ¿Ya la estáis viendo? Sí, sí, perfectamente. Pues permitidme un segundo porque a mí también se me ha puesto en negro ahora. A ver si lo conseguimos. Exacto. Ahora vemos la presentación perfectamente. Esta es la primera diapositiva. Adelante. Llamadas comerciales, ¿verdad? Estamos Así viendo es. la primera diapositiva. Fantástico. Bien. Vale, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? ¿Qué cambio ha habido? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la nueva regulación en materia de telecomunicaciones? Antes, el artículo 48.1, que yo os lo transcribo tal cual,
nos decía que era derecho de los usuarios, y este no ha cambiado, a no recibir llamadas automáticas. Fijaos, este es un gran desconocimiento, uno de los grandes desconocimientos de esta regulación. No pueden llamarnos sin que haya un interventor, una persona al otro lado de la llamada. Y esto sigue siendo tal cual, ¿vale? No podemos recibir llamadas sin intervención humana. El cambio viene sustancialmente en el segundo apartado de este artículo, que ahora con la nueva regulación es el 66.1, y que en el primero, antes, nos decía que teníamos derecho los usuarios a oponernos a recibir llamadas no deseadas. La diferencia sustancial con la nueva regulación, con la nueva forma de comunicarlo, es esta expresión justamente. Uno decía a oponernos, y ahora la nueva redacción dice a no recibir, que es completamente distinto, ¿vale? ¿Podíamos recibir llamadas? Sí. ¿Podíamos oponernos? Sí. Ahora lo que ocurre es que la legislación nos dice que tenemos derecho directamente a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista un consentimiento expreso. A mí una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que muchos artículos, que claro, cuando hay un cambio de regulación, cuando hay una noticia de interés, la gente se pone a escribir y todo el mundo sabe de todo, como sabemos en este momento en el que vivimos, y decían, ya no se pueden llamar salvo que haya consentimiento. No, el consentimiento se ha exigido siempre, ¿vale? Lo que cambia, como os digo, es esa pequeña, ese matiz pequeño pero grande a la vez de oponernos a recibir llamadas, y sin embargo ahora es a no recibir esas llamadas no deseadas con fines comerciales, salvo que exista un consentimiento previo del usuario, o bien, y ya nombra en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, salvo que se pueda amparar en otra base legal de las previstas en este reglamento. Bien, no sé si recordáis que en 2018 iba a decir nos acribillaron, y suena mal, pero bueno, voy a decirlo. Nos acribillaron a correos electrónicos pidiéndonos el consentimiento para poder enviarnos comunicaciones comerciales. ¿Por qué ocurrió esto? Porque entraba en vigor el reglamento. Digo entraba en vigor y no está bien dicho. Lo que hacía era que teníamos la obligación de cumplir con las nuevas disposiciones del reglamento, que en realidad es de 2016. Es decir, nos dieron 2 años de transición para poder cumplir con esta nueva normativa, con este nuevo reglamento, de 2016 a 2018. Daros cuenta que es de obligado cumplimiento en mayo de 2018 y, sin embargo, bueno, como es España, hasta diciembre de 2018 no tenemos ley estatal. Bueno, dicho esto, ¿qué bases jurídicas nos permiten tratar los datos? Que yo creo que esta diapositiva la utilizo en muchísimas presentaciones y es la diapositiva estrella. ¿Por qué es la diapositiva estrella? Porque últimamente creemos que si no tenemos un autógrafo, una rúbrica, un consentimiento, no podemos tratar los datos. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? El consentimiento es una de las bases legales que tiene el reglamento, por supuesto. La que más utilizamos, desde luego que no. Fijaros, tenemos 6 bases legales y quería, no voy a entrar en detalle en hablar del reglamento, pero sí que tengamos claros estas bases legales, porque nos pueden dar perfectamente una visión muchísimo más amplia de cómo podemos cumplir con la legislación y qué podemos y qué no podemos hacer, porque como os digo, hay una creencia de ese semáforo en rojo de si no tengo el consentimiento, si no tengo la firma del cliente, no puedo hacer qué cosas. Y no. Entonces vamos a ver estas 6 bases legales. Fijaros, la primera que os nombro es el interés vital del individuo. ¿Os imagináis, por ejemplo, un accidente de tráfico en el que llegue la ambulancia y le diga a la persona que va a atender: disculpe usted, ¿me da su consentimiento para que yo trate sus datos de carácter personal? Es impensable, ¿no? Bien, pues tenemos una base legal que es precisamente el interés vital del individuo. Tenemos otra base legal que es utilizada en la mayoría de casos por la administración pública, que es el interés público. Ninguno de nosotros seguramente ha dado su consentimiento para aparecer en el padrón. Y es que no necesitan las administraciones públicas, dependiendo de tener nuestro consentimiento. La base legal para tratar estos datos precisamente es el interés público. En el interés público, por ejemplo, os pongo también un ejemplo muy reciente con la pandemia.
Parecía que no podemos tratar datos de salud, que estaba terminantemente prohibido. Efectivamente, está en muchos casos prohibido tratar datos de salud, pero siempre que no prevalezca otra base como era en ese momento por la necesidad, por la urgencia y por la situación tan extraordinaria que vivíamos, de ese interés público de conocer los datos sobre la pandemia. Bien, otra base legal que utilizamos, pues mismamente nosotros en el hacer normal, en la prestación normal de nuestros servicios o contratación de productos, es esta necesidad contractual. Si tú contratas conmigo un servicio en la asesoría, desde luego tampoco tengo que pedirte el consentimiento para tratar los datos. Es inherente a ese contrato que yo necesito acceder a determinados datos para prestar ese servicio. Igualmente, para comprar un producto. Imaginaros, compro unas zapatillas en una zapatería. Obviamente necesitan mi nombre para enviármelo, mi tarjeta de crédito para poder cobrarlo. Es decir, hay una serie de necesidades contractuales por las que yo necesito conocer ciertos datos. La cuarta base legal, cumplimiento de obligaciones legales. Yo no le pido a mis empleados, por ejemplo, que me autoricen a ceder sus datos al servicio de prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque la ley me exige tener un servicio de prevención de riesgos y lo único que estoy haciendo, diciéndole qué empleados trabajan en mi empresa, es precisamente cumplir con una obligación legal. No necesito el consentimiento de mis trabajadores. Esto lo podemos extrapolar, por ejemplo, a los clientes. ¿Puedo hacer una factura a un cliente sin su consentimiento? ¿Cómo no? Tenemos obligaciones fiscales. Vamos a perder ese miedo de qué podemos hacer, como os digo, con los datos de los clientes y no, porque en muchas ocasiones tenemos estas bases legales que nos permiten perfectamente poder tratar los datos. Consentimiento. Quinta base legal, por supuesto, y como bien nos dice la Ley de Telecomunicaciones, el consentimiento es una de las bases que tenemos para poder tratar los datos. Pero fijaros, que no caigan en descuido la segunda parte de esa base legal, que la he puesto a propósito, consentimiento inequívoco del individuo. En esta presentación vamos a ver por qué se tienen que dar unas condiciones específicas para que este consentimiento sea válido. Y por último, he puesto el interés legítimo del responsable del tratamiento de datos, porque esta base legal del interés legítimo, que es precisamente la segunda que nos da la Ley de Telecomunicaciones, es también bastante complicada. ¿Por qué? Porque el interés legítimo del responsable es aquel interés que prevalece, por así decirlo, el funcionamiento normal de la empresa, los intereses de la empresa frente a los derechos y libertades de los interesados. Cuando hablamos de interesados en protección de datos, estamos hablando de las personas cuyos datos tratamos, ¿vale? Esta puntualización. Entonces, que prevalezca el interés de una empresa frente a los derechos y libertades de los usuarios o de los interesados, como veis y podéis estar pensando en este momento, es complicado, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos visto estas 6 bases legales, volvemos a comentar estas dos, que es las que la Ley de Telecomunicaciones nos dice que podemos utilizar para realizar llamadas comerciales. El consentimiento, perfecto. Podemos realizar llamadas a interesados, a usuarios finales, ¿vale? Siempre y cuando basemos ese tratamiento de datos a través del consentimiento del propio interesado. Pero ese consentimiento tiene que cumplir, como ya se adelantaba en la anterior diapositiva, con unas disposiciones mínimas, con unas previsiones mínimas que nos da el Reglamento General de Protección de Datos y que vamos a ver también en esta presentación. Y el interés legítimo que estábamos hablando, lo difícil que es poder demostrar que prevalece el interés de la empresa frente a los derechos y libertades fundamentales del interesado. Tan difícil es que solo será lícito el tratamiento de datos amparado en este interés legítimo cuando el interés, como decía, no prevalezca los intereses y los derechos y libertades, de los interesados. ¿Cómo podemos cumplir o ver esa ponderación de qué prevalece, ¿no? Si los derechos y libertades o el interés de la empresa? También os lo voy a comunicar. Vamos a hablar entonces, por tanto, del consentimiento. Veréis, hay otro, es que me sale una palabra rara, pero la voy a utilizar,
la triquiñuela que utilizan las empresas hoy en día para obtener nuestro consentimiento es muchas veces enmascararlo, meterlo en toda esa parrafada de ideas que nos dan en el contrato de y vamos a utilizar sus datos para pum, 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 pum. No, el consentimiento tiene que ser libre, informado, específico e inequívoco. Es decir, si yo voy a utilizar la base legal del consentimiento para realizar llamadas comerciales, voy a tener que especificar que me estás dando el consentimiento para que yo pueda realizar llamadas comerciales a tu número de teléfono, ¿vale? Especificando esa finalidad. Y no solo eso, sino que además tenemos que dar la posibilidad de oponerse. Es decir, tiene que haber un sí, tiene que haber un no. Ha habido muchísimas multas de la Agencia Española de Protección de Datos a empresas en las que o bien solo ponían el sí, y entonces, ¿quién te asegura que no ha sido, y disculpadme, los empresarios que nos estén oyendo, que ha sido la propia empresa quien ha marcado el sí si no había un sí y un no? ¿Vale? O quién, al revés, si es el no, ¿quién nos asegura quién ha marcado el...? Tiene que haber dos casillas necesariamente para el sí y para el no, y sobre todo para las distintas finalidades, ¿vale? Muy importante. Es, como decimos, una información específica. Vamos a realizar llamadas comerciales a su número de teléfono. No es aceptable el consentimiento genérico sin especificar el propósito. Voy a utilizar sus datos para enviarle publicidad. Bien, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo me va a enviar publicidad? ¿Por correo? ¿Por teléfono? ¿SMS? ¿Me van a llamar? Tenemos que ser específicos. Otra especificación que solemos cumplir mucho las empresas es cumplir con el momento de obtener este consentimiento. Y es que este consentimiento tiene que darse siempre antes de que comience el tratamiento. Distinto es que tengamos, por ejemplo, imaginaros ahora que nosotros, todas nuestras empresas ya tienen unos datos determinados de nuestros clientes y queremos pedirles el teléfono para poder llamarles y realizar estas llamadas comerciales, ¿no? Entonces sí, es el momento, antes de empezar a llamar, cuando tenemos que contactar con todos ellos y decirles, disculpa Marta, quiero llamarte para ofrecerte los productos y servicios que te venía ofreciendo hasta ahora, pero que quiero hacerlo por teléfono. Perfecto, entonces yo puedo darte ese consentimiento, ¿vale? El momento es antes de iniciar el tratamiento, no antes de iniciar la relación con el cliente, ¿vale? Quiero que quede para que no conduzca tampoco a error. Tiene que ser una elección activa y es que uno de los principales cambios que contenía la legislación actual en materia de protección de datos es que el consentimiento tácito ha dejado de existir. No podemos dar... Por supuesto que nos están dando el consentimiento si no hay una clara acción afirmativa, ¿vale? Y una clara acción afirmativa no es que yo te diga que no me envíes publicidad, es que yo diga que quiero recibir la publicidad. A través de una acción afirmativa, esa acción afirmativa pueden ser múltiples. Puede ser que yo te diga, sí, quiero recibir información. Puede ser que marque un check en un formulario. Puede ser que a través de una llamada yo te diga, quiero recibir información y que tú grabes esa llamada para posteriormente poder verificar que has obtenido el consentimiento. Pero no debe dejar ninguna duda en cuanto a su intención. Y la última pincelada que quiero comentaros sobre el consentimiento es que tiene que ser libremente otorgado. Es decir, no podemos enmascarar el consentimiento a través del engaño, la intimidación, la coacción o consecuencias negativas. Es que si no puedo llamarte por teléfono para ofrecerte publicidad, no te voy a prestar el servicio. Ojo. Tenemos que prestar el servicio y tenemos que diferenciarlo de la aceptación de recibir llamadas comerciales en este caso, ¿vale? No podemos meterlo, como decimos, todo en un bloque y decir, si contratas conmigo te voy a llamar. No, no supedites el contrato a que me puedas llamar, porque no sería válido, no sería un consentimiento libremente otorgado como nos indica la legislación en esta materia. Bien, y si hablamos del interés legítimo, pues no es menos complicado que conseguir el consentimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que veamos esa ponderación que os decía entre los intereses de la empresa y los derechos y libertades de los clientes, el responsable tiene que realizar, y hablamos otra vez del momento, antes del tratamiento, una ponderación, ¿vale? Esta ponderación es hacer al final un análisis de cuándo, quién y por qué puede tratar los datos, cuáles son los riesgos para esos derechos y libertades de las personas y decir qué prevalece.
¿vale? No será necesaria esta ponderación y aquí os voy a dar quizás la pincelada más importante de toda la presentación cuando ya existe una relación contractual previa, ¿vale? Cuando ya son clientes, la legislación, en concreto el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, dice que podemos enviar publicidad a nuestros clientes. ¿Cómo? Si hubiéramos obtenido de forma lícita los datos, obviamente, y cuando sea para promocionar servicios y productos similares a los que ya tienen contratados. Es decir, yo tengo una asesoría, como es el caso de recursos humanos, y directamente relacionada con esa asesoría de recursos humanos está la protección de datos, el servicio de protección de datos. Yo puedo informar a mis clientes también con una serie de requisitos de que tengo este servicio de protección de datos. Es de momento la única, el único salvoconducto, digámoslo así, para poder enviar comunicaciones comerciales, hacer comunicaciones comerciales con las personas que ya son clientes, esos interesados que ya forman parte de nuestra cartera de clientes. Ojo, no cojáis ahora cuando cerremos esta reunión y os pongáis a enviar publicidad como locos a todos vuestros clientes. Hay que hacerlo con una serie de requisitos, ¿vale? Pues entre otros, que seguro que ya lo sabéis, dar la posibilidad de oponerse, es decir, que yo pueda clicar en un no quiero recibir publicidad o pueda contestar a vuestro correo diciendo, por favor, sácame de la base de datos que no me interesa recibir publicidad vuestra. Y fijaros, es ahí cuando hay un montante muy importante de multas de la agencia porque hemos ejercido ese derecho de no recibir publicidad y no se ha tenido en cuenta. Que ese clic de no recibir publicidad funcione correctamente, que si no tenemos un problema. Si no hay un clic, que sea un correo promoviendo la baja. Es decir, ya podéis consultar con vuestra consultora en materia de protección de datos cuál es la manera más efectiva de controlar efectivamente esas bajas, porque puede dar lugar a problemas y los problemas con la agencia, no sé si por suerte o por desgracia, económicamente hablando, son cuantiosos. Bien, ¿qué más podemos hablar dentro de estas comunicaciones comerciales, estas llamadas comerciales, estas comunicaciones a través de teléfonos? Establece la legislación, y ya lo establecía en su momento, que hay que consultar previamente los sistemas de exclusión publicitaria. Actualmente, seguro que muchos de vosotros, si no todos, habéis oído hablar de la lista Robinson, ¿vale? Es obligación de las empresas que quieren hacer publicidad comercial el contrastar con la lista Robinson quién se ha inscrito en esa lista y no desea recibir comunicaciones comerciales, ¿vale? ¿Qué es la lista Robinson? Bueno, si lo buscáis en internet os va a remitir directamente a la lista y podéis ver cómo inscribirse, cómo pueden las empresas cotejar esa lista, ¿vale? Pero la legislación nos habla de que si queremos utilizar esta vía de enviar comunicaciones comerciales a nuestros clientes, tenemos que revisar que no estén inscritos en la lista Robinson. Si fuera de la lista Robinson nosotros tenemos un consentimiento de nuestro cliente, es decir, yo estoy inscrita en la lista Robinson, pero trabajo con RBH Global a quien le he dado mi consentimiento para que me envíe publicidad. Entonces no hay que cotejar la lista Robinson. Es cuando queramos utilizar esta excepción del interés legítimo cuando hay que cotejarla, ¿vale? Es facilín, pero quiero que quede claro los dos supuestos en los que tendríamos que hablar de la lista Robinson. Además, tenemos que adoptar unas garantías adicionales y es que al inicio de cada llamada el interesado tiene que saber quién le está llamando, ¿vale? Identificar al empresario o la persona que llama, por cuenta de quién se efectúa esa llamada, cuál es la finalidad de la llamada y sobre todo que nos recuerden que tenemos derecho a oponernos a recibir esa tipología de llamadas comerciales no deseadas. Además, hay que estar muy alerta porque cualquier manifestación que sea contraria a recibir esas llamadas tiene que entenderse como revocación del consentimiento. Claro, por eso no sé si os ha pasado alguna vez que cuando os llaman y decís quiero que no me llamen para... Ya no puedes seguir hablando porque te han cortado la llamada por esto, porque cualquier manifestación inequívoca de que no queremos recibir llamadas tienen que atenderla.
Y otra cosa a tener en cuenta, muy importante, es que si es a través de la llamada donde obtenemos el consentimiento para poder realizar comunicaciones comerciales, indudablemente tenemos que grabar esa llamada o buscar un método similar para recabar el consentimiento, porque como sabéis seguro la mayoría de vosotros, ahora la nueva legislación en materia de protección de datos es proactiva y no reactiva. Tienes que demostrar que estás cumpliendo antes de tener un incidente, ¿vale? No solo hay que cumplir, sino además hay que demostrar que estamos cumpliendo, que es quizás uno de los principios más no controvertidos, que más nos cuesta a lo mejor en las empresas, ¿verdad? Cumplir este principio de proactividad de la nueva legislación. ¿Qué ha ocurrido con esta legislación? ¿Qué es lo que se pretende? Pues se pretende el poner fin a estas llamadas comerciales no solicitadas. ¿Va a cambiar algo con la entrada en vigor de esta legislación? No lo sé. De momento sí. Yo no sé si vosotros habéis notado que han disminuido las llamadas. Yo en mi teléfono personal la verdad es que lo he notado. Porque están valorando. Me imagino que los servicios jurídicos estén ya verificando cómo poder hacerlo y hacerlo bien. Pero sobre todo también porque antes la legislación de protección de datos, no sé si lo sabíais, era de 1999, seguro que sí lo sabíais, imponía unas multas que a las empresas de telecomunicaciones se les quedaban irrisorias. Es decir, conseguían más incumpliendo la legislación que con la multa que les ponían. Si yo consigo un beneficio de 1 millón de euros y la multa son de 600.000, a lo mejor me compensa. ¿Qué ocurre? Con la nueva legislación en materia de protección de datos, las multas son el 4% de la facturación anual de una empresa. Y entonces ahí el paradigma ha cambiado. Un 4% a lo mejor ya de facturación me supone algo más que lo que me suponían hasta ahora las multas. Las entidades que incumplan esta obligación pueden ser multadas con sanciones, como ya ha establecido la agencia, de hasta 100.000 euros por faltas leves y de hasta 20 millones de euros en caso de infracciones muy graves. El organismo que va a verificar este cumplimiento en materia de protección de datos, por supuesto, no puede ser otro que la Agencia Española de Protección de Datos. Y la propia agencia, el propio organismo, nuestra propia autoridad de control ha sacado una circular, que si queréis os invito a que la busquéis por internet, porque nada más que pongáis circular de la Agencia Española de Protección de Datos sobre llamadas no solicitadas, os va a salir inmediatamente en internet, donde especifica un poco más estas cuestiones que hemos visto. Que no es que no se puedan hacer llamadas comerciales, es que hay que hacerlas con unas determinadas consecuencias, con unos determinados requisitos, que tenemos que recurrir, y eso lo deja claro la agencia, a esas dos bases. No tenemos más bases legales para poder realizar llamadas comerciales. El interés legítimo y el consentimiento. Y verificar que si utilizamos cada una de esas bases legales, las utilizamos con los requisitos que hemos visto en esta pequeña presentación que quería dar 2 pinceladas. ¿Se puede aplicar esta pequeña presentación a todas vuestras empresas? En principio sí. Es al revés, es el caso concreto al que no podemos aplicar este esqueleto. Es decir, en vuestro caso concreto hay que analizar cómo habéis obtenido el consentimiento de los interesados, de los clientes, qué les habéis dado a firmar, si el consentimiento se ha otorgado a través de una clara acción afirmativa. Es decir, hay muchos requisitos que poder revisar para que yo os pueda dar, por eso os adelanto ya una respuesta, si me hacéis alguna pregunta de si podéis o no podéis realizar llamadas comerciales. Si en principio cumplís con estos requisitos que hemos visto en las anteriores diapositivas, claro que podríamos, ¿vale? Recordar las dos bases legales, tanto el consentimiento como el interés legítimo. Así que abrimos, si queréis, la parte de debate. Dejo de compartir, Josep, si queréis, la pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Termino, Josep, nada, diciéndoos que obviamente como cualquier empresa nos podéis encontrar en internet en la página web, y si no os he me he tomado la libertad de poneros directamente mi correo electrónico, que es protecciondedatos@rbhglobal.com, por si os puedo ayudar en algo. Claro que sí, Marta, seguro. Y eso esperamos también, que sea una actividad que despierte interés. Es cierto que a lo mejor hemos promovido en esta ocasión primera edición de este tipo de actividad entre empresas, sobre todo de formación. De hecho, es de la que me llega ahora una primera consulta. Me preguntan si el tratamiento de las llamadas comerciales es el mismo
que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, para el envío de correos electrónicos? Es decir, ¿el infringimiento es distinto por no ser una llamada sino un correo electrónico y se le da el mismo tratamiento? Esa es la primera pregunta que te quería. Es buenísima la pregunta. Quien lo haya hecho, enhorabuena, porque realmente ha estado atento a la explicación y además sabe por dónde van los tiros. Pues no, mirad, la semana pasada estuvimos en un encuentro de la Agencia Española de Protección de Datos y precisamente una de las cosas que nos decían es que por favor no confundiésemos la publicidad por correo electrónico con las llamadas comerciales, ¿vale? La publicidad por correo electrónico está regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ¿vale? La LSSI que llamamos comúnmente. Y es precisamente en la LSSI donde encontramos esa excepción que yo os comentaba antes de que se pueden enviar comunicaciones comerciales, pero no especifica cómo. Comunicación comercial puede ser un SMS o puede ser un correo electrónico, ¿vale? Se pueden enviar comunicaciones comerciales a personas que ya sean clientes, ¿vale? A personas que ya sean clientes podemos enviar tanto ese correo electrónico como SMS, perdón. Y además os voy a dar otra pincelada que no lo he incluido a posta en la presentación, pero creo que va a ser también interesante para vosotros, y son los datos de contacto de empresas. No es lo mismo cuando contactamos entre empresas que si contactamos empresa particular, ¿vale? Entre empresas hay un considerando de la Ley Orgánica de Protección de Datos española que nos permite, pues por ejemplo, Josep, si yo contacto contigo como contacto de una empresa para poner en común nuestros servicios y ver si podemos entablar una relación comercial, también podría. Creo que tenemos la opción de Juan Carlos incluso activar el micrófono y hacer su pregunta o su aportación sin problema. De cualquier manera, mientras quizá él toma la palabra, tenemos el caso, por ejemplo, de una entidad de formación donde, bueno, se ha hecho mucha teleformación, dispone de una base de datos de alumnos de su correo electrónico. Realmente se dispone de esa base de datos de correos electrónicos de alumnos porque para participar en la formación era imprescindible que recibieran la citación para poderse conectar. Preguntar si esa base de datos está autorizada por esa circunstancia. Es decir, si el hecho de haber participado en actividades de formación previa, donde para conectarse hizo falta un correo electrónico, sin tener en cuenta otra circunstancia, podría utilizarse esa misma base de datos de correos electrónicos de alumnos para informarles de nuevas actividades de formación. Si lo habéis contemplado así al recabar los datos, sí. Es el problema, el hándicap que os decía, que no os voy a poder dar solución a todas las preguntas que me hagáis porque hay que analizar previamente lo que se haya hecho. Depende cómo esté estructurado el consentimiento cuando hemos recogido la matrícula o el formulario, ¿vale? Para inscribirse a esos cursos, depende la redacción de la cláusula legal en materia de protección de datos, podríamos o no. Si como os decía, hemos especificado bien cuál es la base legal para tratarlos, que en este caso en concreto sería necesidad contractual. Para prestaros el servicio yo necesito vuestro correo electrónico para enviaros la comunicación. Les hemos advertido de cuáles son sus derechos, les hemos advertido de qué plazo de conservación vamos a tener sus datos. Todo esto, si cumplimos con todo ello, con todos los requisitos en materia de protección de datos, sí podríamos utilizarlo. Y no habiéndolo hecho, ¿hay alguna opción de rescatar esa oportunidad, de contar con un correo electrónico que al hacerlo ya incumplimos también por el hecho de enviarlo? Depende de qué se envíe, ¿vale? Esto ya entra parte del asesoramiento, pero os lo lanzo. Si hay un primer correo sin contenido comercial, a lo mejor sí podemos. Tenemos a Juan Carlos activado. Adelante, si quieres coger el micrófono, por supuesto, y gracias por participar también. Vamos a ver, va en relación a lo que estábamos comentando en estas dos últimas intervenciones. A ver, en nuestro caso tenemos tres perfiles, digamos, de contacto. Uno es el perfil de la persona que se interesa por nuestros cursos de formación en este caso. Por lo tanto, es ella la que se inscribe en un formulario de inscripción mostrando un interés determinado por una formación. Por lo tanto, ahí la comunicación, nosotros lo que estamos haciendo es contestar, atender a ese requerimiento de información que el potencial alumno nos solicita. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que entidad pública nos facilita un listado
con unos datos de potenciales alumnos. Esos alumnos previamente se han inscrito en esa entidad pública mostrando un interés de formación y esa entidad pública es la que nos lo remite a nosotros. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción tiene que ver con comunicaciones entre empresas, en este caso nosotros montamos campañas publicitarias de información derivadas o dirigidas a empresas que evidentemente ellas públicamente en sus páginas web y demás colocan sus números de teléfono, sus direcciones de email, que es a quien nos dirigimos. Entonces, claro, esos son los tres matices genéricos en los que nosotros nos manejamos. En cualquier caso, vamos a ver, el último supuesto, el de la comunicación entre empresas, fijaros que estamos hablando de comunicación entre empresas, no estamos hablando de comunicación, en este caso, a usuario o a usuario final. Es decir, es alguien que ha colgado en su página web, una empresa que ha colgado en su página web unos teléfonos de contacto y unos teléfonos y unos correos, unos emails de contacto. Por lo tanto, nosotros presumimos que tiene cierto interés en ser comunicado de algo, en que la gente se ponga en contacto con ellos. Luego, los otros dos casos es el propio interesado, el que o bien a través de la entidad pública o bien a través directamente de nuestras páginas de inscripción muestra un interés en ser contactado. Esos son los matices importantes, sobre todo como primer inicio de contacto. Otra cosa es lo que creo que está apuntando Josep, que es alguien que ya ha podido ser contactado por nosotros en un pasado o incluso ha realizado algún curso con nosotros, si podemos volver a contactar con él o no. Esos son los supuestos en los que nosotros nos manejamos y los que me gustaría tener claro si lo estamos haciendo bien en cuanto a la gente que muestra su interés y se inscriben en las distintas digamos, páginas de inscripción, tanto a través de entidad pública como de nuestras páginas de inscripción, y B, si lo estamos haciendo bien, porque entendemos que estamos comunicando a empresas que a través de sus propias páginas web también nos facilitan en general, facilitan el acceso porque publican su email de forma pública y sus teléfonos, evidentemente, también de forma pública. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues la verdad es que contigo creo que vamos a ver los tres supuestos que podemos tener todos de contactos. Bien, empiezo por el último, porque es el más fácil, el contacto entre empresas. Como os decía, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la ley española, sí que permite el contacto con empresas. Pero ojo, que una empresa haya publicitado su número de teléfono o su correo electrónico no quiere decir que esté aceptando que puedas enviarles comunicaciones comerciales. Y creo que ahí viene parte de la confusión y gran parte de las meteduras de pata por parte de las empresas que cogen direcciones de correo electrónico de Internet, que como bien dice Juan Carlos, es un espacio público, pero eso no las hace, ¿vale?, fuentes accesibles al público, que antes este concepto sí estaba recogido en la legislación y te decía que se podían utilizar esas fuentes accesibles al público. Precisamente por algo han eliminado ese concepto, por la confusión que se generaba, porque que yo tenga un correo electrónico de mi empresa no quiere decir que tú me puedas enviar publicidad. Sí quiere decir, Juan Carlos, que podamos contactar con ellos, no enviar la publicidad. Es decir, llamas a RBH Global y preguntas por Marta Sánchez como responsable del Departamento de Protección de Datos. Hablas conmigo y me ofreces, imaginaros, me lo invento, ¿vale?, una solución documental para todas las reclamaciones de protección de datos, tenerlas organizadas en un programa. Oye, me interesa, Juan Carlos, te contesto que me interesa recibir tu información. Perfecto, lo has bordado, has utilizado un contacto para no enviarle publicidad en un primer momento, sino solicitarle el consentimiento. Si podemos utilizar el contacto, no podemos remitir publicidad directamente, ¿vale? Respecto a la administración, Juan Carlos, tendría que ver lo que firma
cada participante. Pero tenemos muchas empresas del sector formación y todas las que he visto que a través del SEPE, desempleados o bueno, distintas tipologías de perfiles de formación, siempre la administración incluye en su cláusula que va a ser contactado por empresas de formación que lideran este tipo de programas o de proyectos para incentivar la formación entre esa tipología en concreto de interesados, ¿vale? Así que en principio, si esa información de la administración es correcta, nosotros podemos contactar con ellos y además me imagino que una vez que formalizan la matrícula ya firman nuestra propia protección de datos. Luego, perfecto. Y por último, esas personas interesadas. Me ha encantado el matiz, porque interesado quiere decir, como bien dices, ¿no?, que hay una necesidad de contactar con nosotros para que le informemos. Esa necesidad ya ha establecido la agencia, que es una necesidad precontractual. Por tanto, también podemos contactar con ellos, ya que son ellos mismos los que nos piden información bajo la base legal de la necesidad precontractual o contractual. Está dentro de la misma base legal que la necesidad contractual, ¿vale? Así que sí, claro que podéis contactar con ellos. No obstante, en los tres casos, y para todas las posibles preguntas que tengáis en este sentido, lo importante de todo ello es informar correctamente al interesado. Estoy contactando contigo porque la administración pública me ha facilitado tus datos dentro del programa de pum, pum, pum. Puedes ejercer tus derechos así, de esta manera, de esta otra. Voy a utilizar tus datos para toda está recogido en el artículo 11 del reglamento, toda esa información que tenemos que ofrecer al interesado que sea correcta, ¿vale? Acordaros siempre de la importancia de que esos textos legales sean correctos. Pues Marta, queríamos algo cortito, queríamos algo específico. Necesitábamos algo de actualidad, de rabiosa actualidad. Hemos conseguido, creo, con este contacto, yo me imagino que estarás en un Valladolid mucho menos caluroso que desde donde te hablo y desde donde la mayoría de los que estamos ahora conectados también te hemos escuchado con mucho interés. Espero que esta sea una de las bastantes oportunidades que tengamos de contactar nuevamente y sobre todo de poner en marcha proyectos juntos. Solo quería transmitirte muy personalmente a ti y por supuesto también a RBH Global y a quien significa para nosotros RBH Global, Pablo y familia y con ello también sus colaboradores, pues bueno, desearles lo mejor, nuestro más profundo agradecimiento por poder haber contado con vosotros y esperando que sea la primera de muchas. Con esto, Ojalá, puedo Josep. reiterarte mi agradecimiento. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Es un placer intentar esclarecer un poco, pero es una materia tan complicada que, como os digo, como no sea analizando caso a concreto, es difícil dar respuestas globales. Pero bueno, estoy a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis y muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado hoy. Un abrazo muy fuerte. Gracias fuerte. a todos los asistentes que con el calor, aún con el calor, están atendiendo el ordenador. Muchísimas gracias, Mike. Gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Gracias. Ahora. Bueno, pues cortaríamos hasta aquí, entonces, en lo que es la edición de la información, Marta. Y bueno, pues seguimos en contacto. Así todo, si te anuncio, tenemos alguna actividad parecida, en este caso para empresas de ayuda a domicilio. Te lo adelanto porque sé además que sois expertos también en la atención de este tipo de empresas. Se ha constituido una asociación nacional y me gustaría que pudieran los socios conocer vuestros servicios. Y bueno, y nosotros también, a lo mejor os solicitamos más información sobre las actividades que hacéis, a ver si pudiéramos colocar y, por supuesto, convertir estas actividades, Marta, en una oportunidad también de tener nuevos clientes y de crecer. Nada, sabía que no podría a lo mejor hoy ver a Pablo personalmente porque sé cómo va, pero sí tener una conversación con él dentro de nada. Así que, Marta, muchas gracias. Un encanto. Ha sido un placer. Gracias por todo. Contar contigo. Seguimos en contacto. Gracias. Ahora sí que finalizo la actividad. Un abrazo a todos también, los que todavía contestáis o continuáis conectados. Saludos. Gracias. Hasta luego.